charla, así que ahora le doy la palabra a vos, Carmen, como para los que recién se están incorporando las materias, el segundo de 5 Ateneo que teníamos pensado planeado para el largo del año. Como la gente del servicio sabe, los Ateneos que pretenden o lo que aspiramos es a cubrir el 80% de la patología que cualquier médico puede recibir de retina. Entonces, acá estamos tratando de generación ocular seca. El primero fue de diabetes. Para los que se lo perdieron, pueden verlo por YouTube. Y con eso pretendemos y aspiramos que se cubre el 80% de la patología de retina. ¿Por qué marcadores tomográficos? Porque a todos, yo soy especialista de retina con la doctora, nos cuesta estar actualizados porque el nivel de publicación es muy alto. Entonces, uno de los pedidos fue que lo ponga en nivel de evidencia, que está totalmente comprobado, qué intermedio, qué se piensa que está asociado a algo, pero todavía no está comprobado, como para que se lleven lo que mayormente está comprobado en la cabeza para aplicarlo directamente a nuestros pacientes. Entonces, les repito, en el segundo de 5, las fechas, los invitamos a ustedes a seguirnos por Instagram para ver las fechas que siguen, que son en agosto. La doctora Chayé vuelve en septiembre con funciones venosas y el último el 20 de octubre con miopía patológica, ¿sí? También los invitamos a seguirnos por Instagram, ya les vamos a poner el QR, por YouTube para ver las charlas previas o para repasar lo de ahora, ¿sí? Te agradecemos mucho, Cami. Agradecemos mucho el apoyo de Roche, de haberla traído a la doctora, porque la doctora no vive en Capital, y vamos a tener una charla hermosa, como tiene acostumbrado, muy didáctica y clara, así que es para aprovecharla, y van a tener el QR para descargar todos los papers sobre lo que está basado la charla, y si quieren los de diabetes, fue la primera, nos lo piden por Instagram y se lo facilitamos, ¿sí? Adelante. Gracias, Cami. Bueno, muchas gracias por la invitación a Patricio, a Nora y a Roche. Y bueno, muchas gracias por su atención. Comenzamos con unas preguntitas. Primero, que para que también recuerden los marcadores de la A a la Z. Los objetivos de la presentación son que podamos reconocer los conceptos más importantes de la fisiopatología, indicar las lesiones básicas que se observan en la degeneración macular seca, conocer la clasificación de la degeneración macular tipo seca, enumerar los biomarcadores de riesgo y progresión, aplicar la estratificación de riesgo del 2024 y enumerar los tratamientos actuales para la edema seca. Entonces, este es el desarrollo de la charla y vamos a comenzar con una breve introducción. Entonces, la degeneración macular asociada a la edad es un espectro de desórdenes en la mácula, ¿sí?, que se caracterizan por cursar con alteraciones a nivel del epitelio pigmentario, anomalías pigmentarias, hipo o hiperpigmentaciones, drusas mayores a 63 micras, presencias de alguno de los siguientes. Puede ser atrofia geográfica, membrana neovascular, pseudodrusas reticulares, proliferación angiomatosa retiniana. Entonces, la edema seca representa entre un 85 y un 90% de los casos de maculopatía, ¿sí? La atrofia geográfica avanzada puede causar ceguera y básicamente la causa de ceguera legal más importante es la membrana neovascular, la maculopatía exudativa, pero digamos, la maculopatía seca representa un 80% de los casos, ¿sí?, la atrofia geográfica, mientras que en el déficit visual representa un bajo porcentaje, un 10% llegan a ceguera legal. La causa más importante, el 90% de las causas de ceguera legal en la degeneración macular asociada a la edad avanzada es la maculopatía exudativa. Y se estima que para el 2040 va a haber un crecimiento de la población global por el envejecimiento de la población. Entonces debemos estar preparados. Bueno, dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de membrana de maculopatía seca, tenemos factores que no podemos modificar, que son la edad, que es un factor de riesgo independiente, la genética, sobre todo hay un polimorfismo genético, pero los más reconocidos son el CFH, que es el factor del complemento H, ¿sí?, que aumenta 7.5 veces el riesgo de desarrollar maculopatía. Y la otra variante, el ARMS2, ¿sí? No se recomienda actualmente, digamos, la detección genética o el screening genético. No es necesario y no se lo recomienda aún para la maculopatía seca. Y bueno, también la ascendencia
raza de origen europeo, caucásico, tiene mayor riesgo de desarrollar maculopatía. Hay factores modificables. A la cabeza, el tabaquismo aumenta el riesgo de progresión de enfermedad, tanto en las formas intermedias como en todas las formas, mejor dicho, de maculopatía. Si uno deja de fumar, una persona que fumó y durante 20 años tuvo un cese de tabaquismo, esa persona se pone en el carril de los no fumadores, digamos. O sea, esa es la importancia de la reducción del riesgo. Y bueno, la parte de la salud cardiovascular, el perímetro abdominal incrementado, la hipertensión, la obesidad, la dieta rica en grasa, digamos, se habló de la aspirina, pero no está demostrado, o sea, paciente que toma aspirineta o que toma aspirina por riesgo cardiovascular, que lo siga tomando porque no se encontró asociación. En cuanto a la fisiopatología, acá tenemos, digamos, 4 estructuras que son la unidad funcional de la retina, y tenemos arriba los fotorreceptores, el epitelio pigmentario de la retina, la membrana de Bruchs y la corio capilar. Cada una representa, digamos, tiene una función puntual, y vamos a ver con la primera pregunta que les había hecho. Entonces, ¿qué componente de la retina acumula lipofucsina y desempeña un papel central en la fisiopatología de la maculopatía seca? La respuesta correcta es el epitelio pigmentario. Y ahora vamos a ver una segunda pregunta. ¿Cuál es la principal composición de las drusas que se observan en la degeneración macular intermedia o temprana? ¿Sí? Lípidos, minerales y proteínas. Bueno, seguimos. El envejecimiento patológico, entonces, de la retina genera una alteración estructural en la retina capa por capa, yendo desde afuera hacia adentro sería, o sea, desde la corio capilaris, que normalmente tiene un flujo vascular denso, se convierte en una corio capilar que tiene mayor resistencia, con una reducción drástica de la densidad, o sea, se afina. La membrana de Bruchs, que es un filtro, está limpio, es permeable, cuando se altera, tiene deposición tóxica de lípidos, de lipoproteínas. El epitelio pigmentario, que es el cachito de basura que hace esa limpieza eficiente del ciclo de la traducción visual, de repente empieza a acumular lipofucsina y hay una disfunción de la mitocondria que se está haciendo el geneso. Los fotorreceptores, por lo tanto, que normalmente tienen una densidad óptima, empiezan a sufrir y tienen una reducción de la densidad con una desconexión de la sinapsis. Entonces, la interacción entre el envejecimiento, la genética y el entorno enciende la patología, ¿sí? Tenemos un catalizador de la conjunción de estos 3 factores: el envejecimiento, factores ambientales, el tabaquismo, la luz solar. Hay un montón de factores de riesgo, pero los más demostrados son los que les mencioné anteriormente. Y la susceptibilidad genética. Entonces, para graficar, para que se acuerden un poquito, vamos con los dibujitos entonces. Acá tenemos los segmentos internos de los fotorreceptores, las mitocondrias felices produciendo ATP, el epitelio pigmentario, membrana de Bruchs, corio capilaris, hermosa, bien densa, con una buena red vascular. Entonces, comenzamos con la radiación ultravioleta, la edad, ¿sí? En el ciclo, ¿sí? Los segmentos externos de los fotorreceptores son fagocitados y van, digamos, tienen una vía, ¿sí? Hacia la corio capilaris, que en condiciones normales se eliminan por esa vía, y los nutrientes y el oxígeno le llegan a la retina a través de la corio capilaris. Entonces, cuando tenemos envejecimiento, cuando empiezan a envejecerse las células del epitelio retiniano, se empiezan a acumular gránulos de lipofucsina, que son los que vemos hiperautofluorescentes en la autofluorescencia. El alto consumo de oxígeno, la exposición a la luz, generan, digamos, y la abundancia también de los ácidos grasos poliinsaturados, genera una reacción de radicales libres, que eso genera un impacto en la mitocondria, dañando y alterando la mitocondria del epitelio pigmentario. Entonces es un estrés, digamos, oxidativo, y que eso empieza a amplificar, digamos, la inflamación y el daño mediado por el complemento. La lipofucsina también, que es fagocitada, digamos, que es transportada en las vesículas, su acumulación tóxica también interviene en el ciclo de la fotooxidación y
eso genera productos tóxicos que inhiben la degradación e inician la activación del complemento. Entonces, el epitelio pigmentario de la retina sufre, digamos, esta alteración, hay disminución de la función, alteración de la permeabilidad de la membrana de Brooks, adelgazamiento de la coriocapilaris, entonces ese flujo se empieza a enlentecer y eso me lleva a la acumulación y la formación de drusen. Los drusen tienen contenidos como lípidos y minerales, el amiloide beta, que es una de las proteínas, sí que es un indicador de senescencia, tiene reguladores del complemento y eso lleva a la activación del complemento, como les decía. Eso me reduce el transporte del oxígeno hacia los fotorreceptores, disminuye el oxígeno local y la mitocondria ahí la vemos sufriendo con menor producción de ATP. Entonces, en el drusen tenemos componentes inflamatorios que me activan la cascada del complemento, tenemos generalmente un gen que está alterado, eso me amplifica y me activa la secuencia, digamos, alternativa de la vía del complemento con el C3 y el C5, y bueno, eso me lleva a digamos, se acercan las células inflamatorias, los macrófagos que tratan de fagocitar y bueno, se siguen amplificando toda la cadena, eso me lleva a la muerte del epitelio pigmentario de la retina, las células se van desprendiendo, migran y eso me genera las células pigmentarias muertas son los focos hiperreflectivos que después vamos a ver en los CT. Entonces la célula muerta sigue esa vía, va hacia la retina interna, va ascendiendo. Y bueno, acá tenemos como una imagencita donde vemos ya fibrosis, se pueden llegar a formar neovasos, hay muertes del epitelio pigmentario, ¿sí? Y básicamente esto es un ciclo donde hay un detonante por el fallo mitocondrial, por el estrés, se amplifica con la inflamación del complemento y eso lleva a la muerte de las células. Entonces tenemos distintas vías a donde puede actuar la terapéutica. Entonces, recuerden que las drusas son el marcador clínico de la edema temprana. El factor del complemento es el gen más consistente asociado. La vía alternativa del complemento es la que está implicada y es uno de los targets. La atrofia geográfica implica pérdida del epitelio pigmentario de fotorreceptores y de la coriocapilaris. Y la disfunción mitocondrial del epitelio es actualmente considerada uno de los mecanismos centrales. Entonces, pregunta número 3. Respecto a la edema seca temprana, ¿cuál es la respuesta correcta? Vamos a la respuesta, ¿sí? Debe ser suplementada entonces con la fórmula ARED2. ¿Cómo se clasifica? Tenemos una clasificación tradicional que es la de Beckman y la de ARED, que la clasifica según la forma de ARED tenemos estadio 0, donde no hay nada, una retina impecable. Estadio 1 es parte del envejecimiento normal, hay presencia de drusas pequeñas o drúpeles que son menores a 63 micras. En la edema temprana ya tenemos presencia de drusas medianas, que son aquellas que miden entre 63 y 125, menos de 125 micras. No suele haber anomalías pigmentarias asociadas y si las hay son mínimas. La edema intermedia, que acá es una de las dianas donde podemos empezar a actuar con el tratamiento, se define entonces por la presencia de al menos una drusa grande, múltiples drusas medianas, ¿sí? Anomalías pigmentarias asociadas como hipo o hiperpigmentación. ¿Vamos bien? No se me duerme. Bueno, y en la edema tardía tenemos presencia ya de atrofia geográfica o de neovascularización. Un porcentaje de las edemas intermedias a lo largo de 5 años pueden evolucionar hacia formas avanzadas. Entonces es importante reconocer estas etapas para intervenir. Entonces, esta clasificación tiene ciertas desventajas porque omite la presencia de los depósitos glucenoides subretinales. Hay una categorización incompleta de la neovascularización, la terminología no es muy específica, ¿sí? Y tiene un valor predictivo bastante limitado. Entonces tenemos que basarnos en otros factores. En el 2018, en esta publicación de Spire, hizo una clasificación fenotípica que se la reconocieron después en el 2024 para la nueva clasificación ARED. Y fenotipicaron la enfermedad
Coroides delgada, que es la que cursa con pseudodrusas, que puede evolucionar hacia atrofias de la retina externa y del epitelio pigmentario o membranas neovasculares tipo 3. Coroides gruesas, que es el fenotipo pachicoroideo, que cursa con pachidrusas y membranas neovasculares tipo 1, tipo neurismática o vasculopatía polipoidea. Coroides normal, que pueden tener drusos medianos o grandes y puede ir a las distintas formas de membranas neovasculares tipo 1, 2 o 3 y atrofia geográfica. Entonces, la nueva clasificación actualizada de la red en el 2024 puso en consideración la atrofia geográfica no central, ¿sí? Ya se considera como parte del desenlace de la maculopatía exudativa avanzada, tardía, y digamos, en la escala de estratificación ya se habla de las pseudodrusas, ya que duplican el riesgo de progresión de la enfermedad. Después lo vamos a volver a mencionar. Y bueno, y en esta escala de severidad que va del 0 al 4 se basa en si hay drusas grandes, si hay anomalías del epitelio pigmentario, si hay pseudodrusas y si están comprometidos unos o ambos ojos y si hay formas avanzadas o no en uno de los dos ojos. Y en base a eso, si no hay pseudodrusas, tenemos un riesgo más bajo que si hay, digamos, pseudodrusas. Se duplica el riesgo. Bueno, ¿cómo diagnosticamos entonces la maculopatía seca? ¿Vamos bien o voy muy rápido? No sé si voy bien con los tiempos. Bien. Sí, ahí ya en poquito más adelante ya lo voy a mencionar. Bueno, vamos con las manifestaciones clínicas. Suelen ser pacientes que tienen buena agudeza visual, pueden tener una pérdida brusca o progresiva de la agudeza visual, pueden tener un escotoma central, el paciente refiere ya cuando está avanzado, puede tener dificultad para la lectura, sobre todo cuando se afecta el hemicampo izquierdo o el inferior, les complica para el barrido, para la lectura, o metamorfosias, y más raro fotopsias. Bueno, dentro del diagnóstico por imágenes multimodales, vamos a ver la utilidad de cada método diagnóstico. Entonces, utilizar la imagen multimodal entonces es clave porque uno en un mismo momento evalúa imágenes de diferentes estudios y nos ayuda a tener más certeza en el diagnóstico, ¿no es cierto? Nos permite clasificar, fenotipificar, hacer el seguimiento. Y tenemos múltiples estudios, ahí están resaltados los más importantes, la retinografía, el CT, la autofluorescencia y la infrarroja sobre todo. En cuanto a la retinografía del fondo de ojo, las anomalías del epitelio detectan las anomalías del epitelio pigmentario, permite una demarcación de las lesiones, si hay hipo o hiperpigmentación, permite visualización de los vasos coroideos, permite detectar las lesiones, pero muchas veces tiene ciertas limitaciones que son una baja resolución de profundidad, o sea, no podemos ver qué hay detrás, o se superponen las estructuras, no permite cuantificar, tiene baja calidad de imagen por la opacidad de medios o una pupila chica, entonces para el seguimiento muchas veces nos dificulta. En cuanto a la autofluorescencia nos detecta áreas de atrofia. Las áreas de atrofia, por ausencia de epitelio pigmentario, se van a ver como zonas hipoautofluorescentes, y donde hay hipofucsina, vamos a ver como puntos hiperautofluorescentes. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando evalúan una autofluorescencia, ¿no? Permite el diagnóstico diferencial también para el monitoreo, para la corrección y cuantificación. Tiene un alto contraste con las imágenes, sobre todo la de luz azul, que tiene una longitud de onda de 488, nos detecta anomalías del epitelio pigmentario entonces, y hay distintos tipos de tipos de autofluorescencia, pero el que tiene más precisión es el de luz azul, y tiene desventajas: la opacidad de cristalino, flotadores, hemorragias, exudados duros, cuando hay poca dilatación pupilar la imagen no sale de tan buena calidad. En los patrones de autofluorescencia, el patrón difuso en banda o el diffuse trickling, que avanzan más rápido, o el multilobulado también, suelen avanzar más rápido, y las lesiones parafobiales o extrafobiales también avanzan más rápido.
Entonces, la autofluorescencia puede cuantificar, pero no todos la tenemos disponible, ¿sí? Recuerden también que el anillo hiperautofluorescente significa que la enfermedad está en crecimiento. Y esto también es un parámetro que tienen en cuenta para el seguimiento. Pero por sí solo no es un predictor, no es un biomarcador de progresión. Acá tenemos los distintos patrones, entonces el multilobular, el multifocal, perdón, el extrafoveal suele avanzar más rápido que el foveal, en banda, el diffuse trickling, o sea, esos son los patrones que vemos en la autofluorescencia. En cuanto a la luz infrarroja, ustedes lo tienen disponible porque tienen acá el Spectralis, ¿sí? Tiene una reflectancia entre 750 y 800 nanómetros. La verdad que es de suma utilidad, hay que usarla, hay que observarla, digamos, es mejor, tiene una mínima interferencia por la opacidad de medios y en la parte del pigmento lúteo nos va a permitir detectar áreas atróficas en la fobia. Fíjense acá cómo se observa que la fobia, digamos, tiene el pigmento lúteo, está conservado, y acá vemos cómo un área de atrofia en la autofluorescencia prácticamente no se ve y sí se ve perfecto en la infrarroja. Y bueno, obviamente es de suma utilidad para la detección de las pseudoderusas reticulares que se ven en el OCT, en la autofluorescencia y en la infrarroja. Es la manera de detectarlas. Ya vamos a ver cada lesión en particular y vamos a ir describiéndolas. Y bueno, en cuanto a la microperimetría, es bastante engorrosa, no está disponible en nuestro medio, pero evalúa y cuantifica la sensibilidad con muchos años de anticipación, de la sensibilidad tanto de la retina como de la fijación de la mácula, y si hay pérdida de fotorreceptores, determina en la zona marginal y es un predictor, digamos, ¿sí? Tiene buena correlación de estructura con el OCT y la autofluorescencia y función, digamos, mide la sensibilidad. Pero requiere estandarización, es difícil de implementar y sobre todo en pacientes mayores. Este cuadrito después se los voy a dejar en PDF, en armar, se los mando para que tengan como un resumen de todos los métodos de diagnóstico. Bueno, diagnósticos diferenciales. Ya vamos a ir todavía vamos a ver cada lesión, vamos desglosando todo. Pero bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos que tener en cuenta los cambios normales de envejecimiento. Lo que a veces veo veo un drusen antioxidante, ya le dan los antioxidantes. Bueno, no, o sea, no todo paciente, sí podemos hacerlo, bueno, mejorar los hábitos nutricionales, hacer el tabaquismo, pero no todo el mundo tiene que recibirlo. Las distrofias hereditarias. Muchas veces hay pacientes con enfermedad Stargardt que están suplementados pensando que es una maculopatía. Sí, suele empezar sobre todo cuando vemos estos cambios en menores de 50 años. Acá vemos un Stargardt bastante declarado, pero muchas veces es difícil de diagnosticar, sobre todo cuando es incipiente. Pero en una persona menor de 50 años pensar que puede haber algo de origen heredodegenerativo. La bilateralidad, ¿sí? La enfermedad de Best, que muchas veces los cambios degenerativos vitaliformes los podemos confundir y pensamos que puede haber membrana neovascular. Estos pacientes, esta paciente puntualmente ha sido inyectada en múltiples ocasiones y tiene una enfermedad de Best. Bueno, cuando la recibimos, la diagnosticamos con todos los métodos de imágenes multimodales. También las distrofias patrón, en áreas de mariposa, sobre todo, tienen estos depósitos que parecen drusen. Pero no les tiene que saber con un paciente menor de 40 años. El espectro paquicoloideo también puede haber depósitos, puede haber atrofia, se puede confundir pero bueno, el diagnóstico diferencial lo hacemos también con la autofluorescencia, el contexto y en un paciente más joven y vemos otro tipo de lesión, que es gruesa, entre otras cosas. Después, los desprendimientos planos y irregulares del epitelio pigmentario, que pueden confundir con algunas lusas blandas confluentes. Estos desprendimientos planos y irregulares, muchas veces el diagnóstico diferencial lo hacemos con el angio-CT para detectar el complejo neovascular, una membrana neovascular quiescente. Y bueno, después otras enfermedades que cursan con manifestaciones clínicas, con metamorfosias, con disminución, con escotomas, como la membrana retinal, con la tracción micromacular, el foramen, o enfermedades que producen el edema macular. Son los diagnósticos diferenciales y a veces pueden coexistir. Y bueno, vamos ahora entonces a las características
vamos a hablar de cada una de las lesiones para poder distinguirlas. Bueno, las lesiones que podemos observar, acá tenemos las más importantes que tenemos que reconocer. Después vamos a hablar de los biomarcadores, vamos a ir paso a paso. Ahora vamos a aprender a reconocer cada una de las lesiones. Vamos con la pregunta 4 entonces. ¿Cuál es la localización anatómica característica de los drusos? Entonces, se ubican entre el epitelio pigmentario y la membrana del druso, como la vamos a ver. Bueno, en cuanto a las pequeñas drusas o drúpeles, a veces es difícil encontrar las imágenes, pero básicamente son aquellas que miden menos de 63 micras, son escasas, aisladas, ¿no es cierto? Son muy pequeñitas, y acá tenemos el parámetro de las 200 micras para trasladar y comparar si no tenemos manera de medirlo o no lo podemos ver bien en el fondo de ojo. Siempre están por debajo del epitelio pigmentario, ¿sí? Entonces, las drusas medianas, ¿sí? Tienen un diámetro de entre 163 a 124 micras, están en la edema temprana. El diámetro de las drusas se compara con un vaso principal, o sea, con una vena principal que mide aproximadamente 125 micras, ¿sí? Acá, si uno lo compara por ahí en largo, está prácticamente excede el ancho de la vena, pero era más que nada acá para gráficamente mostrarles. Por ahí uno cuando lo compara, estas drusas, cuando mide la base, miden menos de 200 micras, ¿no es cierto? Pero ahí vemos que están por debajo del epitelio pigmentario, ¿sí? Y por encima de la membrana de la vena. Acá vamos ya con las drusas grandes, que son drusas blandas, tienen un diámetro mayor a 125 micras, son el marcador característico de la edema intermedia, es un biomarcador de alto riesgo de progresión hacia formas avanzadas, tanto atrofia geográfica como neovascularización. Ahí vemos que son depósitos hiperreflectivos, de reflectividad moderada, se puede casi visualizar ahí la membrana de luz. En cuanto a las drusas blancas confluentes o desprendimientos drucenoides del epitelio pigmentario, son las drusas blandas que confluyen, ¿sí? Y tienen un 19% de progresar hacia atrofia geográfica y un 23% de riesgo de progresar hacia formas neovasculares en 5 años. Ahí vemos por debajo del epitelio pigmentario ese material, se visualiza prácticamente la membrana de la luz. Y bueno, ¿cuál es la localización anatómica de las pseudodrusas reticulares? ¿Sí? ¿Dónde están? Están en el espacio subretiniano, están por encima del epitelio pigmentario. Vamos a ver, acá tenemos entonces son gránulos que se ubican por debajo de los fotorreceptores, por encima del epitelio pigmentario, tienen un riesgo de progresión a atrofia geográfica, aneuvascularización tipo 3. Ahí vemos, trazamos la línea del epitelio pigmentario y vemos cómo están por arriba esos depósitos, ¿sí? A veces pueden generar disrupciones de la zona elipsoidal, de la limitante externa, pueden excederse. Acá les vemos un poquito más amplificada, fíjense cómo perfectamente está el epitelio pigmentario y tenemos esos depósitos que se apoyan arriba del epitelio pigmentario. Entonces, esos van atrofiándose y generan atrofia de fotorreceptores. Entonces, ojo ahí, ¿sí? Es súper importante reconocerlas. Las drusas cuticulares son esas drusas pequeñitas que tienen aspecto de diente de tiburón, que en la angiografía dan el aspecto de cielo estrellado, tienen un alto riesgo de progresión también a formación de atrofia gráfica y neovascularización, de alrededor de un 25%. Ya las vamos a ver de nuevo. Aquí tenemos las drusas cuticulares, ¿sí? Vemos cómo hacen este aspecto de dientes de tiburón, pequeñas montañitas. Las drusas mineralizadas, ¿sí? Tienen un core hiporreflectivo con sombra óptica posterior. Tienen, en el fondo de ojo las vemos como hiperreflectivas o refulgentes, ¿sí? Esto también confiere un alto riesgo de progresión hacia formas avanzadas de atrofia. Ahí vemos, recuerdan el hiporreflectivo con sombra óptica posterior. Ahí lo vemos un poquito más grande, ¿sí?
Acá podemos ver marzo 2016, abril 2017. Fíjense cómo acá tenemos un drusel hiporreflectivo, y fíjense acá en el comparativo desapareció todo. Inclusive podemos ver que el área de la atrofia, cuando uno traslada el mismo cuadradito, excede. Fíjense dónde se interrumpe el epitelio pigmentario. Ahí se interrumpe. Acá desaparece el epitelio pigmentario y acá vuelve a aparecer. También, cuando hay atrofia, tenemos áreas de hipertransmisión que vamos a ver ahí más adelante. Bueno, en cuanto a las drusas pequeñas, vamos desde menor riesgo a mayor riesgo. Las drusas pequeñas son depósitos entonces epitelio pigmentario aislados, no confieren mayor riesgo de progresión. Las drusas medianas y grandes, o sea, las mayores de 125 micras, ya tienen un riesgo moderado alto. Las drusas cuticulares, que recién hablamos, que tienen entre 50 y 75 micras, el diente de sierra o el diente de tiburón es el patrón, el cielo estrellado en la geografía. Y las pseudodrusas reticulares, los depósitos drusenoides subretinianos, son los que tienen un alto riesgo de progresión. Bueno, importante tener en cuenta la limitante externa, la zona elipsoidal, la zona de interdigitación. Acá vemos la limitante externa, que está continua. Son factores más que nada de pronóstico visual. Si yo tengo una interrupción de estas estructuras, el paciente tiene mal pronóstico visual. La zona elipsoidal, fíjense cómo esta banda hiperreflectiva, después de la limitante externa, acá tiene ya zonas de interrupciones. ¿Vieron? Ahí está interrumpida. El epitelio pigmentario de la retina también acá tiene como una zona que está más alterada, tiene incluso una hipertransmisión, pero está prácticamente indemne. Vamos a encontrar en una misma imagen, siempre hay que mirar todos los cortes, sobre todo los cortes radiales, los horizontales, buscar y mirar, porque a veces en un solo corte nos vamos a perder un montón de detalles. Tenemos que mirar todos los cortes. Y acá vemos de nuevo, acá vemos cómo se interrumpe la limitante externa, tenemos ya una zona de atrofia naciente, se interrumpe la zona elipsoidal, se interrumpe el epitelio pigmentario, ya tenemos una forma más avanzada, y vemos la zona de interdigitación es la que está entre la zona elipsoide y el epitelio pigmentario. Ahí se puede ver, es como que queda un sandwichito en el medio. Es difícil de ver ese detalle, pero bueno, con el espectral por ahí lo pueden ver bien. Ahí se los delimité para que lo vean. Bueno, seguimos anomalías del epitelio pigmentario, los focos hiperreflectivos. ¿Sí? Habíamos hablado que van migrando desde la base del epitelio pigmentario hacia arriba, hacia la parte más interna de la retina. Cuanto más cerca cerca de la capa de fotorreceptores o cerca de los dulces está, mayor riesgo de progresión. Cuanto más interno, menor. Pero sigue siendo un factor de riesgo. Ahí vemos esos focos hiperreflectivos. Y los más importantes son estos. Esto me habla de que en el transcurso de los próximos 5 años este paciente tiene un alto riesgo de progresión hacia formas avanzadas. ¿Ven esos puntitos hiperreflectivos? Acá vemos en la retinografía, acá vemos en la infrarroja que se ve blanco el pigmento y acá se ve negrito el pigmento. Dentro de los desprendimientos del epitelio pigmentario, los desprendimientos drusenoides, ya habíamos hablado que llevan un riesgo de 19% hacia formas avanzadas de atrofia geográfica y 23% a neovascularización. Ahí vemos un desprendimiento drusenoide. Y fíjense acá cómo de 2014 progresó a la atrofia. Teníamos focos hiperreflectivos, un desprendimiento drusenoide grande que evolucionó hacia la atrofia. Acá tenemos otro caso similar, otro desprendimiento drusenoide grande con focos hiperreflectivos que evolucionó a la atrofia con reducción de la bolsa visual del paciente. Y después tenemos otras lesiones, las lesiones viteliformes adquiridas, que hay que diferenciarlo del BES, ¿sí? Se asocian a pseudodrusel, a drusel, en un contexto de un paciente mayor de 50 años, se ve hipofluorescente en la autofluorescencia muchas veces también tiene riesgo de evolución hacia formas avanzadas. Pero como biomarcador todavía no está tan
clarificado o no tienen un alto nivel de evidencia. Las tubulaciones retinales externas, más que nada, se ven en las formas avanzadas, ya que tienen cambios degenerativos, se cree que es impaginación de los segmentos externos de los fotorreceptores. Vieron que se ve como una imagen hiperreflectiva de borde hiperreflectivo con centro hiporreflectivo. Después el plató, que se cree que son involuciones de los Drusen, que se ve como un core que tiene una forma más en cuña, hiporreflectiva, son Drusen que están involucionando. Otras anomalías a nivel de la coroides, la atrofia coroidea, ¿sí? Hay adelgazamiento y ve que hay una desaparición, o sea, están desordenados los vasos, no hay prácticamente cuello capilar, muy adelgazadito. ¿Vamos bien? ¿No se me duermen? Bueno, alteraciones del epitelio pigmental, la atrofia del epitelio pigmental. ¿Sí? ¿Cómo se ve? Lo vemos en la autofluorescencia, estos parches, ¿sí? Que se permiten visualizar la coroides por la ausencia de epitelio pigmentario. Esta imagen hipoautofluorescente con bordes hiperautofluorescentes, en este caso significa que está en crecimiento. Tiene la fobia preservada, que se correlaciona bien acá con el OCT, tenemos la fobia preservada, y vemos que el epitelio pigmentario tiene una disminución, desaparece, vuelve a aparecer, desaparece. Y tenemos hipertransmisión. Si bien acá hay algo de epitelio pigmentario, se nota que ya está dañado, porque también tenemos algo de hipertransmisión intermitente. Y acá desaparecen todas las estructuras, bajó todo, desapareció la capa de fotorreceptores, como que se colapsó todo. Tenemos retina interna, pero no tenemos capa de fotorreceptores. Acá tenemos fotorreceptores, tenemos limitante externa, zona elipsoidal, ¿sí? Bastante alterada de elipsoides, y vemos esas zonas de hipertransmisión. Otra enfermedad que tiene un alto riesgo de progresión a formas avanzadas es el ERCA, que se da en pacientes dañosos, cursa con atrofia colioretinal peripapilar, atrofia del epitelio pigmentario. Hay un adelgazamiento de la coroides muy importante. Fíjense que finita la coroides, no se ve prácticamente nada, no hay vasos prácticamente. Coroides totalmente adelgazada. Entonces, tiene mayor riesgo de progresión a formas avanzadas, atrofia geográfica. Y ahora sí vamos a los biomarcadores que veníamos hablando y hablando y hablando y nunca llegamos. Los biomarcadores, entonces. Vamos a comenzar con la pregunta número 6. Entonces, el OCT. En el OCT, la presencia simultánea de focos hiperreflectivos, pseudodrusen, drusas calcificadas, signos de irrora, que ya vamos a ver, ubican al paciente en bajo riesgo, intermedio, riesgo alto de neovascularización en los próximos años. Confiere alto riesgo de progresión en formas avanzadas, y ahora vamos a ver. En cuanto a los siguientes biomarcadores que se observan en el OCT, ¿cuál es uno de los predictores estructurales más tempranos de progresión hacia formas avanzadas de cirrola? Que ahora vamos a ver qué es eso. Irrola, ¿sí? Que son las atrofias incompletas del epitelio pigmentario. Entonces, dentro de los biomarcadores, ¿qué es un biomarcador? Un biomarcador me está indicando algo, un riesgo, me ayuda a detectar el riesgo, es un factor, permite, digamos, determinar un pronóstico. Y en la inmaculopatía seca tenemos modalidades imagenológicas, como el OCT, el OCTA, la autofluorescencia, pero en la cabeza el OCT. ¿Sí? ¿Qué hallazgos estructurales? Los que venimos mencionando y vamos a nombrar ahora de nuevo. Tenemos biomarcadores funcionales, que detectan tempranamente la pérdida de onza visual, como la microperimetría, la adaptación a la oscuridad, la sensibilidad al contraste, o moleculares, pero que no están en uso aún. Y también vamos a hablar de la estratificación de riesgo, ¿sí? Que se basa en las características clínicas de imagen que predicen progresión a formas avanzadas. Vamos a comenzar con uno de los primeros biomarcadores que ya veníamos mencionando, los drusen grandes, las drusas blandas, que son esos depósitos que están entonces por encima de la membrana del núcleo y por debajo del epitelio pigmentario. Aquellas que tienen un volumen mayor a 0.03 milímetros cuadrados tienen 4 veces más de riesgo de progresión a formas avanzadas. Y si tenemos varias drusas grandes que generan un área de mayor de 0.25 milímetros cúbicos, a nivel foveal
en 12 meses tienen un 68% de riesgo de progresión a atrofia geográfica. Fíjense la importancia de ese paciente, que lo vamos a tener que seguir de cerca, con automonitoreo y explicarle, y bueno, cuando tengamos disponibles los tratamientos, podremos indicar el tratamiento de estos pacientes. Las drusas calcificadas, acuérdense, son esas que tienen ese core hiporreflectivo con sombra óptica posterior. También son nódulos de calcio, básicamente. Tienen un alto riesgo de asociación de progresión hacia atrofia geográfica, un 26% en 5 años. Y las drusas cuticulares, ¿sí?, que son pequeñas, numerosas, ¿sí?, en diente de sierra, el cielo estrellado en la angio, un 28% de riesgo de progresión hacia formas avanzadas en 5 años, atrofia geográfica. Fíjense, acá tenemos 3 biomarcadores importantes: las drusas calcificadas y las drusas cuticulares. ¿Seguimos? Bien. Depósitos drucenoides subretinianos. Estos son como multiplican el riesgo. Entonces son esos depósitos que están por encima del epitelio pigmentario, son subretinianos. Entonces multiplica el riesgo de atrofia geográfica hasta 32 veces el riesgo de progresión hacia formas avanzadas, hacia atrofia geográfica, y tiene un radio de progresión hacia neovascularización de 18.46, ¿sí?, muy alto. Y también este dato de color tiene cierto riesgo sistémico, porque se los ha asociado a un bajo índice vascular corroído, pero también a riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, tratemos a nuestro paciente, derivémoslo al clínico, al cardiólogo, para la valoración sistémica. Bueno, los focos hiperreflectivos, de nuevo, ya venimos hablando de la fisiopatología, que el epitelio pigmentario va muriendo, se van acumulando las células muertas, van migrando hacia las capas más internas, desde la base hacia las capas más internas, y son esas lesiones hiperreflectivas, puntiformes, ¿sí?, pueden formar un anillo alrededor de la fobia, entonces confieren un mayor riesgo de progresión, y se suele ubicar también más en la parafobia temporal. Tiene un alto valor pronóstico de progresión, como ya lo dijimos, ¿sí?, a mayor riesgo de progresión a formas avanzadas y sobre todo para la atrofia geográfica. Acá, de nuevo, otro caso, ¿sí?, lo habíamos visto previamente. Entonces, fíjense acá cómo evolucionó hacia la atrofia. 0 fotorreceptores prácticamente acá. Bueno, esto no se los había mencionado previamente, pero los depósitos laminares basales son difíciles de entender a veces, pero bueno, básicamente es una alteración a nivel del complejo de la membrana de la luz y epitelio pigmentario. Los depósitos laminares basales se ubican por encima de la membrana basal del epitelio pigmentario, ¿sí?, están internamente ubicados, ¿sí?, y los depósitos lineares basales están ubicados por fuera o por debajo de la membrana basal del epitelio pigmentario. Tienen diferente interpretación. Este acá es el que me importa. Este prácticamente no se ve en los CT, pero es un precursor. Los depósitos lineares basales son precursores de drusen. Nada. No se visualiza mucho en los CT, pero sí los depósitos laminares basales pueden ser finitos o gruesos, que dan el CIRE o signo de la doble capa, el DLS, lo pueden encontrar con múltiples siglas, y conllevan un mayor riesgo de atrofia del epitelio pigmentario. Esa es la importancia, ¿sí? El signo de la doble capa también por ahí es más gruesito y también puede conllevar un riesgo de formación de formas neovasculares. Entonces, resumiendo un poquito, son, los depósitos laminares basales son engrosamientos de la base del epitelio pigmentario, preceden a la atrofia. Los depósitos laminares lineales no se ven, son depósitos lipídicos, ¿sí?, son biomarcadores y permiten también la estratificación de riesgo en los pacientes con demanda intermedia, para ver cómo vamos a hacer el seguimiento. Y bueno, acá se viene la parte difícil, así que necesito que estén con todas las antenas, que se despierten, porque
porque a veces esto, o sea, ni yo me lo sé, a veces no me lo sé de memoria, pero bueno, traté de resumirlo como para que sea de una forma práctica. En el año 2017 hubo un consenso para la atrofia asociada a la edad, ¿sí? El consenso CAM, entonces lo van a escuchar, y que habla básicamente según, digamos, el compromiso de fotorreceptores o del epitelio pigmentario, se va a clasificar en hora, que puede ser completo o incompleto. Hora es atrofia o sea, es la sigla en inglés y es atrofia de los fotorreceptores, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos que ver? ¿Cómo está la limitante externa, la zona elipsoidal, la zona de interdigitación, fotorreceptores, epitelio pigmentario y si hay una hipertransmisión? Cuando hay atrofia completa de los fotorreceptores, no se va a visualizar la limitante externa, no se visualiza la zona elipsoidal ni la de interdigitación. La capa de fotorreceptores va a estar reducida, se ve, pero está reducida. El epitelio pigmentario va a estar intacto. Esa es la diferencia con, digamos, la atrofia de epitelio pigmentario. Y vamos a tener una hipertransmisión acá que es intermitente, ¿sí? Se ve como un código de barra. En la atrofia incompleta de fotorreceptores, la limitante externa está presente y es continua. Está presente. La zona elipsoidal y la de interdigitación pueden estar intermitentes o puede ser que no se vea la zona de interdigitación. ¿Sí? Los fotorreceptores también están reducidos, ¿sí? El epitelio pigmentario intacto. Y no hay hipertransmisión, ¿sí? O sea, todo pasa del epitelio pigmentario para adentro, o sea, está todo en fotorreceptores, el epitelio pigmentario por ahora impecable. Bueno, también, obviamente, son factores de riesgo de progresión a formas avanzadas, ¿sí? Y después sí, ya tenemos el ROA, que cursa con atrofia del epitelio pigmentario y de la capa de fotorreceptores, ¿sí? Y puede ser incompleto. En la forma incompleta tenemos hipertransmisión heterogénea, el código de barra de nuevo, ¿sí? Se ve esa hipertransmisión heterogénea. Podemos tener zonas de disrupciones del epitelio pigmentario y de los fotorreceptores, que son zonas de atrofia geográfica naciente, que tienen ahí como una hiporreflectividad y como una caída ahí con ausencia de fotorreceptores y de epitelio pigmentario, y tenemos mayor transmisión. ¿Sí? Y bueno, la limitante externa, la elipsoide y la zona de interdigitación están discontinuas. ¿Y qué pasa cuando la atrofia es completa? Tenemos zonas de ausencia de epitelio pigmentario, falta todo. Epitelio pigmentario, fotorreceptores, limitante externa, todo falta. Pero esa zona de hipertransmisión es mayor a 250 micras. Por ahí acá tenemos una zona de hipertransmisión, hay atrofia, pero es incompleta porque es pequeñito, no mide más de 250 micras. Fíjense, acá tenemos 200 micras en mineral. Grandísima la zona de atrofia, ¿sí? Y vemos cómo viene la interrupción del epitelio pigmentario y todas las estructuras que están a nivel de la capa de fotorreceptores. Desaparece la capa de fotorreceptores. Y acá algo queda. Tenemos epitelio pigmentario, limitante externa y algo de fotorreceptores. Este paciente tiene dificultad quizás para leer, así para el barrido horizontal, pero puede ver bien, tiene 10 décimas de agudeza visual. Y fíjense, o sea, si yo no le hice un fondo de ojo, me permito esto. Entonces, irrora, o sea, era la atrofia incompleta de la retina de los fotorreceptores y del epitelio pigmentario, es uno de los precursores directos y tiene un 90%, yo diría en 12 a 24 meses de conversión a formas avanzadas de atrofia geográfica. Por eso la importancia y lo estábamos preguntando. Y por supuesto, la atrofia de la limitante externa, de la zona de interdigitación, de la zona elipsoides, ¿sí? Predicen la progresión hacia formas más completas. Entonces tenemos que mirar, ¿no? A veces cuesta, uno está atendiendo rápido, pero bueno, uno ya tiene un panorama y puede, digamos, tener un valor pronóstico para poder explicarle al paciente. El adelgazamiento de los fotorreceptores también va a preceder hacia las formas avanzadas de atrofia macular, que era hora completa o incompleta. Bueno, entonces, resumiendo, acá para los subretinianos, focos hiperreflectivos,
los drusen blandos, drusen hiporreflectivos, ¿sí? Los drusen cuticulares, acá puse un ejemplo medio, pero acuérdense que son esos que tienen como serruchitos, los dientes del serrucho. Los depósitos laminares basales, ¿sí? Los gruesos y los finos, entre otras, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto. Desprendimientos drucenoides del epitelio pigmentario. Son biomarcadores que tienen entre alto a moderado nivel de evidencia. Esto después yo se los paso también para que les quede en PDF, para que ustedes tengan como guía. Y bueno, este trabajo, publicado por Dols y Gallego, entre otros, habla de los biomarcadores, pero en la maculopatía temprana intermedia. Muy interesante porque fue un review grande donde analizaron cada uno de los biomarcadores, 110 biomarcadores, y de los cuales los clasificaron según los que tienen nivel bajo o cero o nulo, que acá lo pusimos, nivel moderado, nivel alto o nivel crítico. Las pseudodrusas a la cabeza, sobre todo para las variantes secas, los depósitos drucenoides, ¿no? Digamos, las membranas neovasculares quiescentes, ¿sí? Que las tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con el SPA, sobre todo, porque puede evolucionar a formas húmedas, y RORA hacia formas secas, focos hiperreflectivos, puede ir hacia formas exudativas o secas, alto nivel de evidencia, las drusas calcificadas hacia formas secas, el signo de la doble capa gruesa hacia formas húmedas, ¿sí? ARCA, que se las había mencionado, la atrofia coroidea relacionada con la edad, hacia formas secas, los depósitos cristalinianos. Estos son como depósitos hiperreflectivos que están a nivel del epitelio pigmentario. Eso no se los mostré, pero la verdad que estuve buscando ni siquiera en la publicación de imágenes y no quería decirles cualquier cosa. Pero bueno, también tienen un riesgo y están dentro del contexto de la maculopatía seca. Los desprendimientos drucenoides del epitelio pigmentario, ¿se acuerdan? Sí, tienen riesgo de progresión hacia formas secas o húmedas. Las drusas blandas también tienen 4 veces más riesgo cuando el volumen es mayor a 0.03 milímetros. ¿Sí? Las drusas blandas. Bueno, este artículo se nos había pasado, o sea, muy lindo, y esto básicamente resume de los 110 biomarcadores que analizaron para la maculopatía seca y intermedia. Bueno, pregunta 8. ¿Vamos bien? Respiren un poco, si quieren, no se duerman. Que falta, un poquito, falta todavía. No sé, vamos bien con el tiempo, porque yo me pierdo con el tiempo. ¿Vamos bien? Ojalá que eso me va acelerando. Bueno, entonces, paciente con degeneración macular intermedia, ¿qué combinación de hallazgos confiere mayor riesgo de progresión a enfermedad avanzada? Vamos a ver. Las drusas blandas, grandes, asociadas a pseudodrusas, ¿sí? Por supuesto, o sea, los cambios pigmentarios, todos pueden conllevar algún riesgo, pero esto conlleva un alto riesgo. Habíamos dicho las pseudodrusas, ¿sí? Me multiplico ese riesgo. Entonces, como les había dicho hoy, en el 2024 se actualizó un poco la estratificación de AREP y tenemos la estratificación convencional y la nueva del 2024, donde es como la regla que se multiplica todo por 2. Después vamos a ver bien cómo sabemos si el paciente tiene el nivel 0, 1, 2, 3, 4 de la escala de la AREP. Ya lo vamos a ver en la próxima diapo. Pero básicamente, un paciente que está en nivel 0 si tiene pseudodrusas, tiene 2.8 de riesgo de progresión en 5 años. Y más alto todavía a 10 años, ¿sí? Nivel 1, un 4.3, se multiplica a un 8%. Pasa, digamos, casi se duplica, ¿no es cierto? Nivel 2 también, de 11,6 sin pseudodrusas a 29%. Nivel 3, 26,7% a 58%. Fíjense acá, mucho más marcado, ¿sí? Y nivel 4, 50% de riesgo si no tiene depósitos drucenoides, y se me va un 72%. Entonces, atentos ahí, la pseudodrusas como marcador pronóstico. Y bueno, entonces, como ejemplos de puntuación.
Por ejemplo, si el ojo derecho, ojo izquierdo, supongamos, si no tiene drusas, no tiene pigmento en ninguno de los dos ojos, recuerdo que yo les dije que se basaba en si hay drusas grandes, si hay pigmento, la bilateralidad o si hay alguna forma avanzada en uno de los dos ojos. Eso le confiere un factor de riesgo. Entonces, 0 si no tenemos drusas grandes ni pigmento. 0 de puntuación. Las drusas medianas, si hay drusas medianas en ambos ojos, 1 punto. Si hay drusas grandes en un ojo y en el otro no hay, 1 punto. Si hay drusas grandes en ambos, 2 puntos. Drusas grandes más pigmento en un ojo y drusas grandes en el otro ojo, 3 puntos. Drusas grandes más pigmento en ambos ojos, 4 puntos. ¿Sí? Entonces ese sería el ejemplo para que ustedes puedan estratificar. Yo, si tengo que estratificar, tengo que tener la tablita al lado porque me olvido, no sé ustedes, pero por lo menos hasta que uno se lo aprende de memoria. Y bueno, entonces, ¿cómo analizamos al paciente? El paciente viene, miramos el fondo de ojo, miramos el OCT, ¿y qué tenemos que ver primero? ¿Tiene drusas grandes? ¿Tiene anomalías del epitelio pigmentario? ¿Sí o no? Bueno, ahí vemos dónde estamos en la escala de riesgo. Paso número 2. Lo confirmamos con el OCT y ahí nos preguntamos, ¿tiene pseudodrusas o no tiene pseudodrusas? ¿Sí? Ahí ya lo ponemos de un lado o del otro. Y el paso 3, la estratificación final. Entonces, si no hay pseudodrusas, utilizamos la matriz estándar de riesgo de ABER, que era la que les mostré acá. Usamos esta matriz, y si no, si tiene pseudodrusas, usamos la matriz. Entonces, y bueno, acá recalibramos, repensamos y hablamos con el paciente, bueno, automonitoreo full, vemos si suplementamos o no, o sea, todo dependiendo de dónde estamos parados en el carro. Y bueno, acá los tratamientos que me decían que estaban interesados los chicos en saber un poco qué hacemos con eso. Bueno, ¿cuál es la respuesta correcta? La edema temprana requiere tratamiento inmediato con antioxidantes. La edema de seca avanzada no tiene tratamientos disponibles al momento. La edema de todas sus formas debe ser tratada con antioxidantes. La intermedia debe ser tratada con antioxidantes. Y ojo, porque acá muchas veces todas tienen antioxidantes y sin embargo no todas lo requieren. O sea, por lo menos no hay evidencia científica que diga que el paciente tiene que tomar la fórmula para enlentecer la progresión. Capaz que le estamos dando vitaminas, minerales y qué sé yo, y por ahí al paciente le generamos más una complicación, un gasto. Es más que nada por eso, tener en cuenta ese detalle con el paciente. Entonces, la maculopatía intermedia debe ser tratada con antioxidantes. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Acá me quedo un poquito atenuada la imagen, pero básicamente la temprana era la categoría 2 en la clasificación de ARED, que según la clasificación de Beckham es temprana. Entonces es aquella que, en esta etapa tenemos pequeñas drusas o pocas drusas medianas, no hay alteraciones del epitelio pigmentario todavía, y no hay un tratamiento basado en la evidencia que diga que si toman tal o cual cosa voy a reducir la progresión de la enfermedad. Y el riesgo de progresión también es bajo, no más de un 4%, ¿sí? Pero a ese paciente yo ya, si veo algo, le voy a decir, bueno, que deje de fumar, que mejore su dieta, la dieta mediterránea, para todos y todas. Así que ahora vamos a ver un poquito más. Como les decía, ¿sí? Control metabólico también, porque si el paciente puede llegar a tener, alguna hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, perímetro abdominal aumentado, ¿por qué no? O sea, a ese paciente le reducimos el riesgo cardiovascular y también podemos ayudar a enlentecer la progresión de su enfermedad ocular. Es un paciente que a nivel general está inflamado y se correlaciona con lo que pasa en el ojo, entonces está bueno tenerlo en cuenta. Y bueno, acá sí ya categoría 3 ARED, de más intermedia, acá sí vamos con la suplementación nutricional. En este estadio sí se estudió a través de la fórmula ARED-2, teníamos la fórmula ARED convencional que tenía los beta-carotenos y se cambiaron por zeaxantina y luteína. Y esta suplementación reduce el riesgo a formas avanzadas en un 25%. También nos vamos a indicar en formas avanzadas porque enlentece la progresión de las formas avanzadas. Así que en los dos, que ahora lo vamos a ver también. Entonces, también modificar
dejar de fumar, la dieta mediterránea, que ya vamos a ver de qué se trata. Y también hay algunos trabajos, ¿sí? Donde, digamos, hablan, son muy pocas publicaciones, todavía no hay un alto nivel de evidencia científica. La terapia de fotobiomodulación, o sea, Valera, que es el nombre comercial, podría llegar a ser eficiente, pero todavía no es tan alto el nivel de evidencia. Está aprobado por la FDA, se dice que puede reducir la progresión hacia formas avanzadas y que reduce el tamaño de las grusas y también podría llegar a ralentizar la progresión, pero todavía es un poquito controversial el uso. En cuanto a la fórmula, tiene vitamina C, vitamina E, luteína, zeaxantina, zinc y cobre. El cobre más que nada se lo suplementa porque el zinc puede causar anemia, entonces prevenimos que el paciente desarrolle anemia. Tiene bajo nivel de complicaciones el uso de la fórmula. Y acá en Argentina, salvo que el paciente lo compre por páginas internacionales o por internet, por decirlo de una manera, no se consigue, no sé si se consigue, en un momento que van a traer, pero bueno, lo podemos comprar por las páginas, le podemos decir al paciente. No es tan de carito, que estaba por arriba de 170.000 pesos, pero no sé si no más. Pero bueno, sería el tratamiento indicado. Después tienen un montón de fórmulas, pero muchas veces, no sé si hay alguna que acá en Argentina cumpla con todos los estándares de la fórmula de no, pero viste que se ven acá en Estados Unidos, pero la fórmula no tenía hace un año lo que tenía que tener. O sea, la comprabas en Estados Unidos, la misma marca, tenía toda la cantidad que deben acá, la comprabas acá, no tenía. Y eso es por un tema de ADMA, por un tema de tomar una vitamina comprimido. No es lo mismo que comerse un kilo de zanahoria, la que tomamos por comprimido no se elimina con facilidad, entonces la ADMA no lo quiere probar, por más que la FDA lo haya probado. Logró Bausch va a probarlo, salió una tanda un año y ahora ya está de vuelta discontinuado. Entonces es difícil darle lo correcto al paciente con esta concentración. Entonces si dice ocubite, si dice fórmula Arts, pero no trae lo que tiene que tener. Por eso comprarlo afuera es como garantía para que tenga esa cantidad. Esa cantidad de vitamina E es igual a un cajón de almendras, es imposible de consumir. Entonces, o lo damos separado, vitamina C 500 miligramos por un lado, y Tambimil, que es la marca de la vitamina E en Argentina, por otro, y ahí sí también el ocubite, y ahí sí tenemos con los 3 comprimidos todo, ¿sí? Pregunta, Cami, ¿te basás en la demanda intermedia como con la clasificación vieja por el tamaño de la blusa? Para repasar para los chicos, para que les quede así como un dato claro, que lo dijiste un montón, pero para que le queden esos dos, como repetirlo. Entonces, el Brusen, que es de tamaño mediano, es menor a 125 micras, por arriba de 63, y es igual al diámetro de la vena saliendo de la papilla. Entonces, miramos el diámetro de la vena, miramos clínicamente el Brusen, y vemos si tiene el mismo tamaño. Ya estamos en la por intermedio, lo dijo, pero lo vuelvo a repetir para que quede claro. Es el dato, porque ustedes no tienen los 7 a mano, pero ustedes miran el fondo de ojo y ya saben si el paciente tiene de más intermedia. Con eso, y lo que sí aclararles, porfa, cuando ven la OCT, para medir el tamaño, viste que vos mostrás las 200 micras, aclararles si es la rama vertical o horizontal de los La rama vertical. Bien, bueno, excelente el aporte me encantó. Pero bueno, ese tip para la suplementación es importante, porque si no le damos todas las pastillitas que tenemos que conseguimos acá y no le estamos dando lo que corresponde. Entonces es importante saber. Después, la suplementación de omega 3 es todo un tema, pero en el estudio red no logró demostrar que fuera eficiente para enlentecer la progresión hacia formas avanzadas. Si bien por ahí la estandarización, el omega 3 que se usó, hay un montón de cositas que se discuten, pero todavía ustedes se quedan con ese concepto. Por ahora suplementar con omega 3 en la maculopatía no se observó beneficio, no tuvo beneficios. La dieta mediterránea, que es rica en omega 3 porque tiene aceite de pescado de mar, entonces rica en frutas, en verduras de todos los colores, a mayor cantidad de colores en frutas y verduras,
mayor cantidad de alimentos que son buenos para el ojo. Eso le digo al paciente. Legumbres, pescado, ¿sí? Se asocia a una reducción de un 41% del riesgo de demanda avanzada. ¿Por qué no? O sea, hay que recomendar. Y bueno, entonces el omega 3 por ahora no demostró eficacia, pero por ahora lo dejamos ahí en la mira. Tenemos que ir viendo qué va a surgir en los próximos estudios. Y bueno, ya para la demanda avanzada no exudativa, o sea, la atrofia geográfica, aparecieron los tratamientos anticomplemento para pacientes con atrofia geográfica. Estos nuevos tratamientos pueden ser con el pegcetacoplan, que digamos que bloquea las proteínas C3 y C3b del complemento, se administra cada 25 a 60 días, y el avacincaptad pegol, que se administra mensualmente y va dirigido al factor C5 del complemento. Ya vamos a ver un poquito más de detalle. En estos pacientes también se indica la fórmula RED, ¿sí? Ralentiza la progresión hacia la atrofia hacia la mácula central, sobre todo los pacientes que no tienen atrofia foveal. Entonces sí, vamos a darle, por más que esté avanzada. Y bueno, hay futuras innovaciones con implantes retinianos, pero que todavía están en estudio. Y en cuanto a tratamiento anticomplemento, básicamente teníamos dos estudios importantes, dos pruebas importantes. Los ensayos para el factor C3 y C3b, el VAX y el DERRI, fueron estudios que se hicieron a 24 meses. Hay una reducción del crecimiento de la atrofia geográfica entre un 16 y un 22%, y si es extrafoveal, de un 26%, requiere dosis mensuales, tiene un riesgo de exudación de hasta un 13% a los 24 meses, y es rarísimo el riesgo de vasculitis para ambas, pero puede estar presente. Ningún fármaco demostró mejora en la agudeza visual durante los ensayos clínicos, y el objetivo es la preservación del tejido a largo plazo, o sea, que avance la enfermedad. Entonces, los candidatos, no les mencioné entonces el factor inhibidor del complemento. Ya el trabajo se basó en lesiones que no afectan la parte central, hubo una reducción del crecimiento de la atrofia geográfica del 14% y del 19%, se aplica mensualmente, y también tiene un menor riesgo de exudación a membrana neovascular, digamos, en los 24 meses. ¿Y qué pacientes van a ser candidatos? Los pacientes que tienen atrofia geográfica extrafoveal por autofluorescencia y por CT, pacientes multifocales, que se acuerdan que hay mucho que avanzan más rápido en la autofluorescencia, los pacientes con depósitos glucinoides subretinianos también estaban dentro de los criterios de elegibilidad. No están disponibles todavía acá en Argentina los tratamientos, ¿sí? Y bueno, como conclusión, ¿qué podemos decir? Tenemos que recordar entonces que debemos analizar el scan B de los CT, pero todos los cortes, no solamente una imagen, porque a veces recibimos un informe y tenemos una sola imagen congelada con el mapita y uno tiene que confiar en el informe que me mandan. Entonces, siempre es bueno poder nosotros ver los distintos cortes y analizarlos. La presencia de focos hiperreflectivos, sobre todo sobre el ápice con brusas grandes, irrora, los luces calcificados, luces cuticulares, los depósitos glucinoides subretinianos, entre otros, son predictores o biomarcadores de progresión inminente hacia la atrofia. Recuérdenlo. El OCTA lo podemos integrar, ¿sí? No lo mencionamos mucho, pero cuando vemos un signo de la doble capa, el DDS, tenemos que descartar que no sea una membrana neovascular quiescente, porque ese paciente tiene un alto riesgo de evolucionar hacia formas exudativas. Lo podemos confundir con desprendimientos de glucinoides del epitelio pigmentario. Acuérdense, desprendimientos planos y irregulares, sospecha. También, puede demostrar la reducción del flujo capilar, de la coricapilares. El uso de la autofluorescencia me cuantifica el área de la atrofia y predice crecimiento. Estratificar el riesgo de progresión de la DMAE, ¿sí? Para poder decirle al paciente, para detectar precozmente, para ajustar el seguimiento, para seleccionar los pacientes que son candidatos para tratamiento en un futuro cercano.
como les decía, existen más de 110 biomarcadores que están investigados, que tienen los mencionados, tienen entre alto, moderado nivel de evidencia de predicción de progresión, entonces tomémoslo para la práctica diaria. Y bueno, como punto de partida, recuerden como conclusión que tenemos un paciente mayor de 50 años, ¿sí?, que lo vamos a evaluar fenotípicamente, principalmente por el OCT, por el fondo de ojo, y si contamos con autofluorescencia mejor, bárbaro, pero con un OCT y fondo de ojo ya tenemos bastante. Se trata de envejecimiento normal o de MAE temprana si tenemos drúpeles o grusas menores a 63 micras. Acuérdense de comparar con el vasito con la vena, ¿sí?, que sale de la papila, que mide más de 125 micras, ¿sí? ¿Y qué debemos hacer? Cese de tabaquismo, dieta mediterránea, por ahora sin suplementos. De MAE intermedia ya tenemos al menos una drusa mayor a 125 micras, múltiples drusas medianas, anomalías del criterio pigmentario. Bueno, calcular entonces el riesgo con la escala ARED del 2024, si tiene o no pseudodrusas, iniciar la fórmula ARED y monitoreo frecuente, cada 6 meses, según los biomarcadores, cada 3, 6 meses, dependiendo, ¿no? Automonitoreo en casa con Amsler del paciente. Y si ya tenemos atrofia geográfica, tenemos que ver si es un paciente que es candidato para, para tratamiento, considerar los inhibidores del complemento y obviamente las formas oxidativas neovasculares a la cabeza con el tratamiento intravítreo, y si queremos extender un poquito los intervalos de tratamiento, a Aflibercept 8 o Faricimab para extender a 12 a 16 semanas cuando lo exude. Eso sería, digamos, y bueno, esto es la parte de evidencia científica de la literatura de la fisiopatología. Y bueno, acá están todos los trabajos que bueno, uno va leyendo, no se crea que, o sea, es un trabajito de hormiga, uno va leyendo de a poco, o sea, y a veces también ahora con la ayuda un poquito de la inteligencia artificial es una maravilla, pero confiarse en que tenemos que leer igual los artículos para ver que nos estén intentando